Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un Té con Mía, un podcast que conecta mente, cuerpo, corazón y espíritu. Te pido que vayas a prepararte tu té, que te pongas muy cómodo para que juntos disfrutemos de este nuevo episodio. La invitada que tengo el día de hoy se llama Natalia Mejía. Nati es médica veterinaria, especialista en etología y médica holística. Realmente ella tomó la medicina veterinaria, la transformó para darnos un conocimiento más integral, más espiritual y conectarnos muchísimo mejor con nuestros animales de compañía. Entonces este episodio va a estar, yo sé que súper emocional, súper emotivo, súper bonito, y vamos a entrar muchísimo a la profundidad de los animales, que es lo que destaca sobre todo este podcast, siempre teniéndolos a ellos en cuenta para nuestro bienestar, para nuestra salud, para ser mejores seres humanos, como siempre lo digo en todos los capítulos. Vamos a agradecerle mucho a los animales siempre, porque son seres que nos muestran una parte que nosotros desconocemos y que para ellos no es transparente, y es algo que detrás de cámaras estaba hablando con mi invitada, de que ellos tienen como una lupita que nos puede ver perfectamente tantas cosas que nosotros nos sorprendemos al saberlas. Así que Nati, bienvenida a este espacio, gracias por estar acá, me complace muchísimo tenerte, no te lo había dicho, pero te admiro demasiado, admiro muchísimo tu trabajo. Yo ya les he dicho en otros capítulos que yo soy veterinaria frustrada. Entonces me gusta mucho tener a una persona que integre la medicina como tal, que me parece una herramienta tan valiosa, admiro mucho a los veterinarios, y sobre todo integrarla con algo que es tan del espíritu y que se nos ha olvidado, que ya últimamente no tanto, pero se nos olvidó mucho en algún tiempo, reconocer que somos más que un cuerpo físico, que somos emociones, que somos mente, que somos espíritu, que somos energía, y que los animales también lo son. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo y bienvenida a este espacio. Entonces, quiero que te presentes quién es Natalia, por qué medicina, por qué luego lo holístico, qué pasó en la vida de Nati que la lleva a eso. Meli, gracias por la invitación, también súper honrada de estar acá. Nati, un ser humano que ama la vida y que siente mucha curiosidad por la vida, por lo que se mueve en ella, enamorada de la naturaleza, de los animales, del sentir, y últimamente muy enamorada de ser humana y explorando mucho el sentir ese placer en ser humana que tantos años siento que lo rechacé un poco. Desde muy niña, o sea, yo creo que siempre estuvo muy claro que quería ser veterinaria. Nunca tuve que pensar qué carrera elegir. Fue lo que dije desde que tengo memoria, y cuando estaba en 11 en el colegio seguía haciendo lo mismo, como que nunca hubo nada que cambiara. Era muy desde la vocación. Y bueno, y así fue. Cuando entré a veterinaria me sentía cumpliendo un sueño, claro. O sea, yo era sentada escuchando las clases y para mí, no, yo me sentía en un parque de diversiones del más maravilloso, así que me lo disfruté mucho. Súper enamorada del cuerpo también, de cómo funciona, me parece algo mágico en donde estamos acá. Es maravilloso, Nati. Es que te oigo hablar y yo me identifico con Nati en muchas cosas. Primero con lo que dijiste, enamorada de ser humana, porque antes no estaba tan enamorada. Creo que a muchas personas nos ha pasado eso. Y cuando dices esto último, también porque yo me asombro tanto, o sea, no solo del cuerpo de los animales, del nuestro. Increíble. O sea, yo todo el tiempo cuando mi cuerpo gestiona una emoción de una manera o cuando está liberando una toxina, o sea, no sé, cualquier cosa, yo digo, ¡ah! ¡Qué impresión! ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, yo le hablo y yo no puedo creer. Es impresionante que estemos haciendo esto y que te estés limpiando así. O sea, es sabes que el sueño de mi vida incumplible es verme. Esto va a ser muy raro, es ver mi cuerpo por dentro mientras estoy viva. ¿Sí me entiendes? O sea, como que, ay, ¿cómo se estará viendo mi corazón en este instante? ¿Cómo estará mi páncreas en este instante? O sea, verlo en 3D. Verlo sí. Quiero tener una cámara por dentro, yo estar viva y poder estar viendo mis órganos adentro, cómo se mueven, cómo funcionan. Me parece una cosa hermosa. Entonces, claro, la parte de la medicina me parece muy, muy linda en humanos y en animales y en general. El cuerpo. Y la parte holística, bueno, digamos que soy máster en etología clínica, que es todo esto de entender la conducta de los animales, la parte mental,
Y me dedico a lo holístico, a lo integrativo, y estas dos raíces estuvieron también muy marcadas en mi vida, así como estuvo la veterinaria. Desde muy niña, mucho contacto, sobre todo a través de mi familia, con la medicina holística, con lo que no se ve, con lo sutil, con la bioenergética. Entonces, en mi familia extendida incluso es como, es lo normal. Es normal. Entonces, desde fuimos muy sensible. afortunadas en esa parte. Tú también. Por la parte de mi papá, no, esos temas no se tocaban, pero por la parte de mi mamá era normal. Entonces yo me crié con eso, entonces no fue tan difícil. Yo le digo que yo salí del closet cuando me dediqué a todo esto. Entonces yo digo, no me fue tan difícil porque de alguna forma sabía que tenía una parte que me iba a ver normal. Sí, a mí a veces, sobre todo colegas, me preguntan, a ti esto me llama demasiado, ¿vos cómo hiciste? Y yo como, yo no sé, pues siempre estuvo ahí y como crecí con eso, nunca tuve como una barrera, sobre todo mental, que me dijera, no, ¿cómo te vas a poner a mirar la salud de esa manera tan rara? Era lo normal. Entonces se fue dando de una forma súper orgánica, desde muy chiquitos. Incluso uno de mis tíos es médico bioenergético en humanos y todos son súper amantes de los animales también. Entonces recuerdo mucho vacaciones, nos íbamos para la finca de él y estaban los caballos y él llegaba y nos cogía a varios sobrinos como, bueno, se van a tomar el pulso y van a empezar a sentir en el caballo y acerquen las manos así y acerquen las manos así. Y era mucho lo que hago hoy, pero que en ese entonces estaba chiquita, era niña y desde ahí incluso mi familia ya me estaba formando de alguna manera en eso. Entonces empecé con mucho acercamiento también desde los humanos, me iba a consultorios de médicos bioenergéticos a aprender y ya yo lo empezaba a extrapolar. Así que hoy en día pues lo que hago de medicina holística o bioenergética es mucho mi propio estilo, ¿cierto? Como cogí todo esto de humanos, cojo todo esto de animales y los pacientes en el día a día me van mostrando por dónde y cómo. Entonces, bueno, y desde la parte de etología, también mucho interés por descubrir la mente, cómo viven los otros seres, cómo piensan, como esa fascinación por el mundo interior, también desde muy niña, tanto que en el colegio decía que cuando me jubilara de veterinaria iba a hacer un pregrado en psicología por puro placer. Yo creo que ya no voy a hacer ese pregrado en psicología, pero luego descubrí que existía la etología clínica y bueno, y me fui a Barcelona, me especialicé allá, volví y en este punto integro todo eso. Bueno, el animal desde el cuerpo físico que me enseñó la veterinaria convencional, desde sus cuerpos sutiles que me lo enseñan la bioenergética y desde su parte conductual, mental que me lo enseñó la etología. Qué bonito. Y yo tengo alumnas que son veterinarias, tengo muchas, de hecho, cada vez más, me encanta. Y les pasa a muchas eso. Es que no sé cómo decirle al tutor de mi perro que yo hago esto o aplicar otras cosas, les cuesta, porque claro, socialmente no es normal o la academia nos forma de una manera y realmente hay muchos médicos que pues no ven esto como algo que se pueda incluir, todavía lo ven muy separado de la... No lo ven como algo de pronto tan serio, pero no sé, yo en general tengo una visión muy esperanzadora de la vida y del futuro. Siento que cada vez es más. Yo tuve incluso, aún así conociendo este background, como que me ha empoderado tanto en esa visión. Tuve un momento de mi vida, yo el año entrante ya cumplo 10 años de egresada y por ahí a los 2 años hubo un momento en el que dije como, mentiras, un poquito más, por ahí 3 años, como yo ya no, es que no quiero hacer nada de la medicina convencional porque quiero dedicarme 100% a eso y no significa que la excluya, yo también la hago, pero como cambiar un poco las formas. Y me costó mucho reconocer que en mí había un miedo a ser desaprobada por los colegas, por la academia. Siempre me gustó mucho la academia, una visión también como que una mente muy racional, o sea, como un mix ahí de mucha sensibilidad y mucha racionalidad y me di cuenta que me estaba pesando mucho y que sentía que iba a ser desaprobada, que iban a decir literalmente el ego, ahí poniendo frases como ay,
que a pesar de Nati, como era tan buena, perdiste tantos años estudiando y ya para eso. Porque sí, para eso. Lo más hermoso fue que la vida como que siempre respalda y siempre me ha respaldado mucho, y cuando yo tomé esa decisión desde el corazón y desde la confianza, ocurrió todo lo opuesto. Toda y la es que magia. mis colegas son los que a mí me llegan pacientes, sobre todo desde mis colegas, incluso los más racionales son como: Nati, te mandé este paciente, ya no sabemos qué más hacer, a ver si con una de esas cosas que vas a hacer sí mejora. Entonces todos los chicharrones me llegan a mí. Total, te entiendo. Y nos llegan ya por la última. Sí, es la última. Y es lindo porque incluso pacientes hospitalizados me permiten, o sea, cuando los clientes me contactan es como: ¿lo puedes venir a ver acá? Vamos a hablar con los médicos, y todos como sí, de una, y respetan mis tratamientos. Claro. Y entonces, bueno, me siento muy honrada. Y de alguna forma, mira, yo por ejemplo a mis alumnas les digo mucho como aprovechen que de alguna forma tienen ese título de veterinarias. ¿Por qué? Porque sea como sea, para yo entrarle a un veterinario debo hablar por lo menos su mismo idioma. O sea, que él comprenda ese mismo idioma, y que simplemente tú no lo estás demeritando sus diagnósticos, simplemente vas a complementar con algo. Entonces yo les digo a ellas: mías, que en el gremio no me van a creer, no sé qué. Yo les digo: si tú no te lo crees, literalmente nadie te lo va a creer. O sea, empezamos por ahí. Entonces, créanse el cuento, como les digo yo, créanselo. Y ustedes lo están haciendo ¿para qué? Para que las aprueben, o realmente por los animales, por el bienestar del animal, de esa persona, desde el corazón. Esto se hace desde el corazón y desde el amor real. O sea, desde el querer apoyar un proceso, ni siquiera para que te reconozcan porque tú lo lograste, sino por la satisfacción que da cuando tú ves que sucede esa magia y le ves la sonrisa a los consultantes y ves al animal. Eso lo vale todo, o sea, lo llena absolutamente todo. Entonces, ¿por qué o para qué lo hacen realmente? Siempre se los digo. A mí me pasó, y es que yo les he contado que yo estudié, hice varios intentos de veterinaria. No terminé, pero hoy me dedico a esto, que realmente es como que la vida me decía: no, es que no es de esa forma que vas a estar conectada a los animales, es de otra manera, y lo valoro y lo disfruto inmensamente, y me encanta enseñarle y transmitirle ese conocimiento a otras personas, a médicos. Yo soy súper feliz cuando llegan etólogos, veterinarios. Eso me da como una luz de esperanza, y yo digo: qué emoción, me encanta que se abran ya todo esto. Entonces es importante como esa integralidad. Y cuando vamos con veterinarios, en el caso tuyo, por ejemplo, como les decía, a veces es más fácil, pues es veterinaria y van a permitirte como entrar más en ese espacio porque no estás demeritando como su información. Cuando yo tengo casos, por ejemplo, de salud o algo así, siempre le digo al consultante: no, o sea, lo médico no me lo quitas, o sea, yo no soy médico. Entonces yo en esa parte no me meto, no la cambio. Yo estoy siendo un canal para decirle a la persona qué le gusta, qué quiere, qué necesita tu animal de compañía desde su perspectiva y desde sus necesidades, pero no te estoy diciendo quítale este tratamiento o cámbialo, porque eso no es lo que yo hago. Entonces, te invité, Nati, porque me gusta como primero que conozcamos como pues de una forma más amplia, tener una visión más amplia, que sí es posible trabajar no solamente un cuerpo físico, sino también un cuerpo energético, como tú dijiste, todos los cuerpos. Y aquí quiero que nos comiences a hablar un poquito como de lo que haces, cómo lo trabajas. Nati, por ejemplo, estos días estaba viendo un capítulo que grabaste con Tati, en el que ella decía que ella no era comunicadora animal, pero yo le digo que sí lo es. Porque todos somos comunicadores. Eso es lo que yo trato de decirle a las personas. Todos tenemos la capacidad de comunicarnos con los animales, absolutamente todos. Los médicos veterinarios, los etólogos lo hacen todo el tiempo, de forma natural, de forma precisa, solamente que no lo tienen como tan consciente, pero lo sabemos. Entonces quiero que nos cuentes cómo Nati decide, ya nos contaste un poquito, pero cómo es ese momento en el que tú dices: yo ya quiero dedicarme a esto. Si tienes de pronto una historia que tú digas, porque yo siento que nosotros tenemos como esa historia que nos marcó, que fue la que nos dijo: sí, este es el que quiero, como el camino que quiero, o qué te lleva realmente a experimentarte en esto y los beneficios que tú sientes que le brinda lo que haces a los animales, pero no solo a los animales, sino a las personas. Yo siento que más que el clic que hice en el momento de empezar a trabajar
con los animales de esta manera que estuvo como desde siempre, simplemente fue siendo gradual lo que yo fui dejando de la medicina convencional, no en cuanto a la visión, porque en consulta, o sea, una buena parte de la consulta es muy médica, es del historial, de venga, miremos exámenes, venga, le vamos a mandar esto, pero sobre todo yo siento que hubo un cambio muy grande cuando empecé a reconocer que es que mi consulta no era para el animal, sí, obvio, se va a beneficiar, pero que en realidad en mi consulta, o sea que, y fue un cambio súper grande para mí, me dio duro incluso, darme cuenta que es que los animales estaban siendo de alguna manera esas herramientas, sin ponerlos como un objeto, sino como mis ayudantes, eran el puente para llegar a una sanación de la persona. Y cuando empecé a reconocer eso, como es que tu trabajo va con las personas, fue durísimo de aceptar, durísimo. Sobre todo, a ver, siempre me habían gustado las personas, ¿cierto? Pero lo que te decía al principio, toda la vida tuve un rechazo grande con la humanidad. De, uy, ¿yo en qué momento decidí venir como humana? Y cuando las cosas se ponían duras o complejas en algo de la vida, mi frase era siempre la misma: ¿yo por qué no fui un gato? ¿Yo qué estoy haciendo acá así, como un ser humano? Como de sentirme muy fuera de lugar en esta humanidad. Y cuando me di cuenta, literalmente me llegó así el mensaje como un regaño, como... Porque las personas empezaron a decirme: Nati, ¿y eso que le estás haciendo a mi perro no me lo harías a mí? Y yo: no, te recomiendo tal. Y otra vez volvían: Nati, mira, mi mamá tiene esto, ya iba a varias veces, ¿vos no la verías y le harías terapia? No, te recomiendo no sé quiéncito. Y así, hasta que un día en San Rafael llegó clarísimo el mensaje, el regaño de la vida de: oye, no te niegues, es que tu trabajo en realidad vas con las personas, no con los animales. Nati, yo me siento súper identificada. ¿En serio? Y se los he contado mucho porque incluso en uno de los capítulos lo conté. Yo cuando elegí dedicarme a esto, yo estaba cerrada y yo decía: solo con los animales. A mí las personas no me interesan. Yo no voy a trabajar con personas. Las personas somos muy complejas. Yo veía que la humanidad no tenía solución. Que, o sea, para mí era como todo. Yo también siempre decía como: ¿yo a qué vine? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, siempre era como esos cuestionamientos. Cuando yo empiezo a trabajar con los animales, una sesión con un gato fue la que me cambió el panorama y fue el que me hizo ver: es que yo vine solamente para que le ayudes a ella. Qué hermoso. Y yo como: no, ¿y por qué? Que vaya donde otra persona. No, hazle reiki a ella. Y yo: a ella, ¿y por qué a ella? Y hoy entiendo que definitivamente trabajamos es con la persona. Ay, Meli, qué lindo. Sí, fue no te niegues más. Así, regañada, o sea, muy regañada: no te niegues más, que es que aquí la labor es con los de tu misma especie. Y yo, claro, hay cosas a las que me resisto, pero escucho clarito la vida, lo que me dice, y la escucho y es como: ok, vida, dale, voy para allá. Y así ha sido en todo con mi carrera. Y ese fue como el momento en el que siento que mi forma de hacer medicina se dividió, porque si bien yo antes hacía medicina holística, antes trabajaba mucho con las familias desde la etología clínica, fue en ese momento en el que yo sentí que no era con el animal, era con la persona, que ahí todo cambió. Y en ese momento mi consulta empezó a estar muy abierta. O sea, yo primero tuve que hacer un trabajo interno de: ok, ¿por qué no quieres con personas? ¿Por qué no quieres con personas? Y tuve un momento una vez con una medicina que logré reconocer de dónde, como logré encarnar voluntariamente, ¿cierto? Como que en esta experiencia que tuve de conciencia expandida pude elegir volver a mi cuerpo, ¿sabes? Como yo elijo ser humana, no me mandaron obligada para acá, estoy eligiendo ser humana, y ahí me reconcilié con la humanidad, con mi humanidad. Y desde ese momento mi consulta es como que yo todos los días me dispongo para que la sanación llegue a través de mí como canal para el perro, el gato, el niño, la viejita, no me importa cómo deba llegar, el exacto. ser que
Entonces ya no me da miedo todos esos mensajes que antes me llegaban y yo me hacía la loca, como no, yo no le voy a hablar a esta persona de esto, no, pues no me está preguntando, yo no le voy a hablar. Y en la medida en la que yo ya me dispuse, a veces a través de los animales me llegan unos mensajes muy contundentes para las personas y como yo ya estoy en disposición total, los entrego. Entonces la consulta, hay una frase que se repite yo creo que en casi, no sé, el 98% de las consultas y es: Nati, ay, qué rico, voy tan relajada, yo creo que esta consulta era como para mí. Y yo no es que haga nada en esos momentos con la persona, pero cuando yo trabajo con mi paciente, trabajo con el campo de la persona también. Y muchas veces están ahí como, ay, lo puedo tocar, como mientras yo estoy haciéndole sanación con las manos o lo que sea que esté haciendo. Y para mí es como, toca lo que igual tu energía y la de él o ella están ahí, son la misma. Completamente. Entonces, en consulta, es una consulta, pues la consulta de bioenergética específicamente es consulta normal donde vamos a mirar cualquier situación de salud o de enfermedad que se nos esté moviendo y yo integro todas estas visiones, como bueno, cómo está el cuerpo físico y hacemos recomendaciones desde el cuerpo físico y no excluyo cosas de la medicina convencional o de la medicina occidental, todo se integra, porque también pues estamos en el siglo XXI y qué dicha, somos afortunados de tener ciertas medicinas, ciertas terapias que nos las trajo la modernidad, entonces es como que vamos filtrando, pero integro todo. Y también reviso cómo está la parte mental, cómo está la parte conductual, cómo está la parte emocional, qué está pasando con la familia y ya no me da miedo hacer preguntas incómodas. Sí. Es como, háblame de eso a medida y sobre todo en la medida en la que he ido integrando también el acompañamiento al final de la vida, es como que cada vez voy más profundo y no me da miedo irme a tocar dolores o lugares a los que da miedo ir, porque eso es como lo lindo de la consulta, que las personas vayan con esa disposición y yo también de, bueno, voy a ir a mirar lo que yo tenga que mirar a través del síntoma de mi animal. Así es. Entonces ahí integro distintas terapias, todos varían mucho, pero trabajo con Reiki, con sanación de manos, con esencias florales, con principios de medicina china, de Ayurveda, con cannabis medicinal, bueno, todo lo que pueda un complementar. repertorio muy grande. Totalmente, te entiendo. Y cada consulta es distinta, Sí. o sea, como que yo te voy a mandar cosas diferentes y lo lindo es eso, es como que para mí la enfermedad o lo que está mostrando tu animal es todo mucho más allá de ese puntico exacto que dice estar dañado. Que dice estar dañado. Mira que a mí me pasa algo muy curioso y es que en comunicación animal a mí me contactan, por ejemplo, no sé, el perro tiene un problema en la piel. Entonces yo entro a comunicarme con el animal para mirar primero cómo se está sintiendo, qué siente, todo. Pero es muy curioso porque me ha pasado, como yo no soy médica, yo les he tratado como de explicar un poquito cómo funciona esto y es que a nosotros los mensajes nos llegan a través de la intuición, a través de imágenes, sensaciones, palabras, pero son palabras incluso que ya están en nuestro vocabulario, que son palabras que ya hemos escuchado, que simplemente nuestro cerebro como que hace es como el traductor de todas esas frecuencias que nos mandan los mensajes y nuestro cerebro traduce en palabras que nosotros conocemos para poderlo comprender. Yo no tengo un vocabulario médico, por ejemplo, yo tengo en mi equipo una comunicadora que es médica veterinaria, entonces a ella sí les llegan a veces palabras en términos médicos, porque es su vocabulario. Entonces a mí a veces me pasa que, llegó por una cosa en la piel, pero el animal no me muestra la piel para nada, o sea, es como si él no tuviera nada en la piel y me redirige la atención al hígado o a los riñones o algo así. Entonces yo soy como, no, déjame, yo le pregunto a la vete si tiene relación. Entonces es súper lindo porque cuando les hablo, obviamente veterinarias que son receptivas a este tema, Meli, claro, dile que le haga un examen de esto. O si la persona está en una ciudad donde yo conozco ya veterinarios que integran todo y que van a escuchar la comunicación animal y la van a tener en cuenta, pues les digo, cambiamos de veterinario unos días y vamos a hacerlo revisar de alguien más. Entonces es muy lindo ver cómo nosotros tenemos una perspectiva de lo que aparentemente está pasando, cómo ellos van a una profundidad que incluso no es ni siquiera su condición. Entonces me muestran el hígado, me muestran otra cosa, pero cuando empiezo como a conectar bien con ellos, me empiezan a mostrar que eso va más allá de una parte física y me empiezan a mostrar escenas de su humana, cosas de su familia
Y es muy bonito porque las personas ni se imaginan que eso puede ocurrir. O sea, las personas a veces creen que llegar a una consulta de comunicación animal es solo como lo bonito que tu perrito tiene para decirte o decirte si ya quiero la eutanasia o no la quiero, o estás haciendo bien tu trabajo. O sea, es como cosas muy básicas, pero las personas no se alcanzan a imaginar la información tan amplia que puede dar. Y ahí es cuando hablábamos ahorita hace un ratico de lo del clic sanador. Yo le llamo el clic sanador. Cuando la persona escucha la comunicación y realmente algo le mueve, no necesitamos ni siquiera ir como a una profundidad, seguir tocando y tocando y tocando en esa misma consulta, sino como ya ahí se movió. O sea, ahí ya se movió algo, ahí ya se gestionó algo, ya se hizo un movimiento y esperemos que ese movimiento siga moviendo para ver qué pasa. Es súper importante dar ese tiempo de espera, sí, porque a veces nos refugiamos mucho como en la acción, entonces hago esto, hago aquello, me muevo. Y es como, no, espérate, vamos a dejar que se asiente, porque lo que acabamos de mover es profundo, esperemos a que se asiente y vamos a ir de a poquitos. Y con lo que acabas de decir, claro, las medicinas madres siempre, o sea, se rigieron desde ese principio que mencionaste de tengo algo en la piel, pero es que me está mostrando el hígado, y es que todo está súper conectado, y esa es como la base de la medicina bioenergética, y es que no somos un órgano, es que somos todos, somos completo, y yo no puedo irme a mirar esto sin mirar todo lo demás, desde donde lo quiera ver, desde los órganos físicos, pero también desde la representación sutil que tiene cada órgano, porque entonces ahí, bueno, hay una cosa en el hígado, listo, el hígado procesa emociones sobre todo, cómo está esa parte emocional. Y es súper lindo porque muchas veces las personas como, ay, ve, yo también he tenido el hígado como cargado, mi bioenergético, a mí me pasa demasiado. Como te vas a tomar no sé qué cosa. Que el animal de compañía. Sí. Y no caen en cuenta. Muchas veces no han caído en cuenta de que tienen lo mismo que tiene su perrito, su gatico, su caballo. Y es demasiado común. Pues pasa muy a menudo. Que de hecho esto también recién graduada era lo que, como, qué tan raro que me están, o sea, digo que doy un diagnóstico desde lo clínico y la persona casi siempre dice como, ay, ve, yo sufrí de eso, o yo tenía lo mismo. Entonces empezar a reconocer, y a mí me encanta ver a los animales así, como que a través de ellos yo puedo hacer la convivencia con ellos tan profunda como yo quiera, y ellos son ese medio para yo irme a las profundidades de mi ser. Y además que somos muy afortunados porque podemos irnos a las profundidades de nuestro ser acompañados de semejantes seres amorosos, ¿cierto? Todos podemos ir a las profundidades de nuestro ser, pero a veces a través del dolor o a través de experiencias difíciles. Qué lindo que es a través de tu animal, que en ese amor incondicional tú estás pudiéndote ir. No desperdicies eso. O sea, es como que ya te lo mostró, ya esto se nos está abriendo, no es quedarnos en el, ay no, pero entonces pobrecito, o sea que o es por mi mí. culpa. Ajá, o sea que es por mí. Eso lo hablábamos en uno de los capítulos que estábamos hablando de biodescodificación y constelaciones, esa parte de la culpa y esa parte de las emociones que se transmiten a través de nuestro cuerpo, pero es comprender que no es nuestra culpa, porque vamos a empezarle a quitar a los animales eso. O sea, un animal no se siente culpable, o sea, créanme que él no se siente culpable de que algo esté pasando ni te va a culpar. Yo me he conectado con casos en los que a veces dudo como de la humanidad otra vez, pero los animales me devuelven la fe. Y es casos de maltrato. O sea, yo he tenido casos muy, muy fuertes en comunicación y yo nunca he sentido que un animal me diga lo odio, se exprese feo de la persona o le desee el mal o se sienta culpable, ni siquiera que se sienta víctima. Ni siquiera como, claro, a mí que me dañan y me hicieron este mal. No, es como, ya estoy bien, eso ya pasó. O sea, es algo demasiado bonito. Siento que tenemos una tendencia a infantilizarlos. Demasiado. Y ellos tienen una fuerza brutal y que al final no es por tu culpa. O sea, es tu ego el que se quiere quedar revolcándose en la culpa para no tomar acción y no responsabilizarte. Pero una vez lo vemos, ¿qué es lo mejor que puedes hacer si tu animal está aquí mostrándote cosas de tu sistema, de tu vida, de vos mismo, para mirar y manejar? Agradecer.
agradecer, o sea, solo con que le des las gracias y hacerte cargo, ya. Para mí, todos los días, consultas, escuchar historias, ver casos, esos dos ha sido a través de los años las dos estrategias que he visto que más pueden apoyar un proceso donde yo sé que es que esto tiene que ver conmigo. ¿No te pasa? O sea, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, en consulta me llega el caso. Y en mi mente racional, obvio, le voy a hacer esto, voy a, no sé, unas flores de Bach, una tameana, o sea, empiezo como a reiki, o sea, como a todas lo que tengo en mi mente, como todo el arsenal, digo, puede ser esto. Y yo a veces solamente, en mi caso con comunicación animal, me conecto. La persona escucha la comunicación, no tengo que hacer nada más. O sea, es como que si automáticamente al otro día me dijeran, Mía, o sea yo, o sea alguien de mi equipo, pero nos dicen como, yo no sé usted qué hizo, pero ya está bien. Y yo ahí, y no tuve que hacer, entre comillas, nada más. Mía ya empezó a comer, ya se paró. Casualmente el médico le mandó otro examen y mira, esta vez sí nos salió un resultado diferente. El médico se le ocurrió de la nada hacerle un examen de otra cosa. Como que todo se mueve a un punto que cuando la persona hace ese clic sanador y se permite escuchar con el corazón, sucede la magia. Eso es súper lindo. Y también sabes que pues como que he ido reconociendo desde el aspecto más luminoso, y es que cuando vos te dispones, solamente tu mirada escuchando a la otra persona ya hace algo, ¿cierto? Como es de lado y lado, y aquí lo estamos hablando nosotras porque trabajamos con animales y con personas, pero todos los seres humanos, solamente con nuestra mirada amorosa podemos generar un cambio brutal. Cuando hacía consultas de etología clínica, llegaba, dejaba un montón de recomendaciones, cosas súper crónicas de comportamiento. Cuando me iba, me escribían como, ven a ti, ya está súper bien. Y ahí sí que me cuestionaba como, pero ¿cómo así? Si no empezamos a hacer nada. Ni siquiera hemos hecho un tratamiento de nada. Como esto tan raro. Y lo cuestionaba. Y en estos momentos yo sé que solamente desde la disposición que tenemos todos de abrir algo, ya ahí se genera el cambio. Completamente. Y es que yo siempre he dicho, un animal escuchado es un animal sin problemas de comportamiento y sano. Cuando nosotros comenzamos a verlos diferente, también, no desde el victimismo, no desde el pesar, no desde la lástima, cuando empezamos a liberarnos un poquito desde ese apego y desde eso que tú decías, que los infantilizamos mucho, como si ellos no pudieran ser nada y son cositas así. Sí, yo sé que ellos en muchas cosas dependen de nosotros porque ya viven con nosotros, pero ellos tienen, aunque no lo crea mucha gente, capacidad de decisión. Y ni siquiera tienes que ser comunicador animal consciente, porque yo digo que todos somos comunicadores animales, solo que algunas personas lo hacemos consciente. Pero basta solo con aprender a observarlos. O sea, yo en mis cursos, por ejemplo, las primeras tareas que les pongo es, esta semana te vas a dedicar a sentarte en una esquina de tu casa a mirar qué hace tu perro o tu gato, a mirar cómo se mueve cuando habla una persona, cuando habla la otra, qué hace cuando va a tomar agua, cómo huele el agua, mira cómo come, y solo con esos ejercicios te das cuenta si le gusta la comida o no. Me encanta. O si come por comer, porque es lo que tengo, o si realmente come con gusto. Todos esos pequeños movimientos ya te dan una información muy amplia. Entonces, empecemos a darles ese lugar, el lugar que ocupan en un sistema familiar. Y aquí nos vamos a ese tema del sistema familiar. Y digamos en tu caso de la veterinaria sistémica, en mi caso de las constelaciones familiares, porque el animal está incluido en nuestro sistema. Y es muy importante mirar el entorno familiar también, que nos habla tanto de eso que está pasando por ese animalito y que nos quiere dar tanta información. Sí, me encanta. La veterinaria sistémica siento que ha sido lo más reciente que ha llegado a mi vida. Hace 2 años la practico, y básicamente es comprender que todo lo que nos muestra un animal tiene que ver con su sistema familiar. Entonces los animales son bioindicadores de cómo está el campo, y que a través de su vida, de su muerte, de su enfermedad, nos están mostrando hacia dónde debemos mirar en el sistema, ¿cierto? En ese inconsciente familiar, que es el que básicamente rige todo. Sí. Es decir, ese mundo invisible, ese inconsciente colectivo, en este caso del grupo, es el que
va a dictar cómo nos movemos en la vida. Y niños y animales, suelen ser los bioindicadores. Y es que como ellos no tienen, nosotros vamos creciendo con un sistema de creencias que se va formando, que se va poniendo, exacto, ese ego que se... y que no nos deja ver más allá. Ellos se quedan como en ese mismo... De hecho, si los niños no crecieran, se quedarían como en ese mismo estado, nivel, porque ellos son niños y animales, son los que tienen un amor incondicional verdaderamente, que es un amor sin ego. Entonces, por eso son los que, entre comillas, se sacrifican por el sistema para decir, oye, tú tienes que ir a mirar esto, ven, yo te lo muestro. No, sin pensar ni siquiera qué tan duro o no vaya a ser lo que voy a traer para mostrarte. No, es como en mi infinito amor te lo voy a mostrar. Entonces ellos todo el tiempo, y en consulta es algo que miro mucho, nos están hablando de yo hacia dónde debo mirar. Y también algo lindo de esta visión sistémica en la veterinaria es que nosotros, o por lo menos, bueno, en este caso mi mirada está siempre muy atenta y muy abierta para identificar cómo nos estamos moviendo con nuestros animales en esa familia cómo se está relacionando, porque eso me muestra en qué lugar está el animal del sistema. Y hay una base en constelaciones, y es que todos debemos ocupar el lugar que nos corresponde. Entonces, en esta visión sistémica, no... A ver, con los animales nosotros los maternamos, los ¿sabes cuidamos, que lo mencionamos como niños? En un capítulo? Incluso yo dije, esto puede ser un poquito controversial, pero no son nuestros hijos. Exacto, es controversial porque los maternamos, o sea, los estamos cuidando, pero desde el campo, los hijos son unos y los animales son otros. ¿Cierto? Y no significa que yo no los... O sea, que no le diga que es mi hijo, ni que diga tan lindo, ni que lo ame. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo siempre digo como, está bien, solo no te lo creas. Sí, exacto. como ve donde la mamá, pero no te creas que eres la mamá, aunque lo maternes. Porque sí, ¿cuántas cosas no maternamos nosotros? Muchas. Y aquí entiendo que eso sea controversial, pero es importantísimo que no los pongamos en el lugar que no les corresponde, porque eso genera sufrimiento. Entonces, los animales en un sistema familiar ocupan un lugar de iguales. Ellos están a nuestro nivel como si fueran hermanos, solo que es una especie distinta. Ellos tendrán también otros campos abiertos que son los de su especie, pero es vital que a mí no se me olvide que mi animal no es mi hijo no nacido, por ejemplo, que a veces eso es lo que yo intento identificar en consulta. No es mi pareja. No es mi pareja. No es mi mamá. No es mi papá. Eso es vital y trae mucha salud en todos los niveles, no solamente al animal, sino también a la persona. Cuando yo me doy cuenta, pues pucha, es que yo estoy poniendo a mi animal en donde no era. Y le estoy dando un peso que es que soy yo la que tiene que ir a mirar y a sanar eso para poder que todos estemos en nuestro punto, en nuestro lugar. Así es. Yo tuve hace días, de hecho fue uno de los primeros capítulos, creo que es el 4, por si no estoy mal, para que lo vayan a ver. Y en ese capítulo yo dije algo que eso ha sido controversial, o sea, para redes eso ha sido. Y yo decía, es que los animales, el hecho de que tu animal de compañía se pierda, aparentemente se muera, se enferme, todo eso tiene que ver con su sistema familiar. O sea, yo decía como, revisa qué te trae esta situación a ti, qué aprendizaje hay a través de esa situación. Porque yo desde la comunicación animal, y no sé si estarás de acuerdo con eso, y si no, pues es perfecto, lo podemos hablar, pero yo una vez como que recibía incluso de un perrito que él me decía, es que este planeta fue como creado para los humanos. Entonces todo lo que está puesto aquí es para ustedes, como para sostenerlos, para que ustedes evolucionen, para que ustedes crezcan, incluso nosotros. Nosotros estamos aquí para que ustedes se vean en nosotros, para que ustedes aprendan de nosotros, y lo hacemos con total disposición y con total amor. Entonces, lo que ustedes hagan con eso que se les dio es su responsabilidad. Y él era un perrito maltratado, de la calle y muy maltratado, pero ya había conseguido como un hogar. Entonces yo le decía, pero todo lo que te hicieron, o sea, claro, yo entro en mi victimismo, mi sufrimiento y mi mente. Él me decía, no, toda esa indiferencia, claro, eso duele, pero lo que más me dolía era ver lo desconectados que ustedes están del amor.
porque yo sé que mi espíritu está a salvo. O sea, me puedes acabar con un palo, pero yo sé que mi espíritu está a salvo. El de ustedes lo está. Y para mí eso fue como... Entonces las personas me decían como, eso es ser muy egocéntrico, no todo gira en torno al humano porque creen que todo gira en torno a las personas, cómo van a cosificar al animal creyendo que está aquí para salvarnos. Y yo no les discutía porque obviamente cada persona tiene su forma de verlo, solamente que es verlo más allá de lo que, como de no ser tan cerrados en ese punto de que los estamos utilizando, no. Antes todo lo contrario, nos están dando, o sea, un amor tan infinito y nos están enseñando tanto como para rescatarnos, creo yo. Sí, es lindo porque, bueno, por un lado siento que a ellos no se les olvida quiénes son en esencia. Su origen. Ajá, su origen. Y ellos reconocen que esto es transitorio y por eso no les da miedo entregarse a los ciclos de la vida y de la muerte y se entregan como con mucha naturalidad, distinto a nosotros que estamos sobreidentificados con nuestra apariencia, con nuestro nombre, con nuestras etiquetas. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy esto otro. Y nos hemos identificado tanto con eso que nos desconectamos o sea, nos sobreidentificamos ahí, nos desconectamos de lo que somos realmente. Yo siento que es como también ponerlo en un equilibrio. No es como yo estoy acá y los animales son menos. Tampoco es como que los animales son los salvadores, No, simplemente son unos requete ayudantes. Es que todos estamos en esta bolita. Igual. Todos hacemos parte de eso, entonces nos nutrimos unos a los otros. Un animal que vive conmigo también hace parte de mi vida y también de mí, entre comillas, aprende y también recibe energía mía. O sea, somos el uno para el otro. Total. Donde damos y recibimos. Ay, no, y es que sabes que Meli, como, pucha, estoy cansada un poco de ese discurso de, ay, cada que hay un caso duro con un animal o lo que, es que los humanos somos lo peor. No. Y saben que no lo somos. Nati, yo era de la que, si tú me preguntas esto 12 años atrás, yo te iba a decir eso. Hace 12 o 13 años yo te decía, sí, somos lo peor. Y por eso es que yo esto solo lo hago en animales. Hasta que llegó un punto en el que los mismos animales me han enseñado cómo a cambiar eso. Porque cómo queremos y cómo pretendemos ayudar a los animales si acabamos con nuestra misma especie. O sea, yo no puedo, o sea, como que a mí sí me genera un poquito de controversia cuando yo veo personas que se tienen sus etiquetas de animalistas, en fin, y son defensores de los animales y lo valoro un montón y lo respeto mucho todo, pero atacan tanto a su misma especie, o sea, como no somos lo peor, los humanos ya no tienen solución, y yo digo, no, o sea, ¿cómo vamos a tener solución si entre nosotros mismos, con nuestra propia especie, somos así? Tan grande la luz, tan grande la sombra. Total. O sea, y elegimos en qué polaridad nos quedamos, pero los seres humanos tenemos un potencial precioso para sembrar aquí amorcito por todas partes en este planeta y desde donde lo miremos, o sea, solamente es ver a un gimnasta. Sí. Yo soy como, wow, a todo. O sea, ¿qué es esto? Es que es como tener esa capacidad de asombro, de maravillarnos con todo. Hay cosas que son tan mínimas. Mira, a mí me pasa algo, por ejemplo, yo estoy caminando y te lo juro que yo puedo percibir que está pasando una hormiga. O sea, yo camino y yo soy, ay, señora hormiga, y me paso el pie, como hay otras personas que pasan, la aplastarán y ni cuenta se dan. Pero es como esa capacidad de percepción y hacia dónde pones tu atención. Entonces créeme que si tú todo el tiempo estás poniendo la atención a que los humanos somos lo peor, te vas a encontrar todo el tiempo y todos los días situaciones que te reafirmen que somos lo peor. Total. A mí a veces me dicen, ¿te volviste insensible? ¿No volviste? No, no es que me volví insensible, es que como que mi algoritmo, el de Melissa, ya está perfectamente diseñado para mostrarle todo lo bueno. Porque sí está todo lo bueno, puede existir. Que sí que hay otras cosas, sí, pero yo elijo mirar hacia acá porque yo quiero crear más de esto. Sí, total. Ahorita dijiste una cosa súper linda que intentó también como empoderar mucho en consulta o en el contacto con las personas, y es el autocuidado. ¿Cómo voy yo a cuidar un animal
si me descuido a mí mismo. Y ahí era algo No que puedo quería hacer llegar nada. para cerrar este capítulo, que te iba a preguntar eso, que qué consejo nos das a las personas que tenemos a cargo animales, y me refiero a animales porque son nuestros animales de compañía, porque tengo un refugio de animales y esto se ve mucho en ese tipo de casos, que también es un tema sensible, pero yo toco los temas sensibles también porque hay que exponerlos. Personas que tienen refugios de animales, personas que son tutores de animales, como sea. ¿Qué consejo le das a las personas tú, desde Nati, desde toda esa experiencia que tienes, desde todo ese conocimiento y sabiduría que tienes, para tener un buen vínculo con los animales, para mejorar esa relación, para realmente darles bienestar a los animales? Ese. Sí. Ese, porque con los años ha sido contundente reconocer cómo cuando primero la persona hace, se da, se pone las pilas, se encarga, todo cambia. A pesar de que yo haya tenido una fórmula perfecta para mi paciente. Entonces, en definitiva, ese es el consejo y lo que sale en cada consulta, y es: yo no puedo darle al otro de lo que yo no tengo. Y lo que dices de refugios, etcétera, claro, es muy fácil, porque es que si cuidar a un solo animal, cuidarlo bien, a veces es complejo, es como... Mete 50. Ahora un montón, ahora 50. Entonces es hacer un esfuerzo activo, primero de reconocer que no puedes dar de tu carencia. Todos, exacto. Y ese es el segundo. Y es que es vital que no salgamos de ese triángulo víctima, victimario, salvador, donde con los animales siento que muy fácilmente entramos a relacionarnos desde ese triángulo. Es reconocer que yo no tengo la capacidad de salvar a nadie, y eso fue algo que como veterinaria lo tuve que entender, porque... Y como personas que amamos los animales, es difícil comprenderlo. Sí, claro, porque está como muy metido socialmente este triángulo en general. Entonces, aunque yo tenga recursos para apoyar una enfermedad, por ejemplo, de mí no depende que te salves, de mí no depende que tu animal esté bien. Entonces, si yo salgo de ese lugar de salvador, pues automáticamente no va a existir una víctima. En realidad, el verdadero victimario es el salvador. ¿Por qué? Porque necesita una víctima a quien salvar. Y casi siempre en este relacionamiento vemos a los animales, conectados con lo que decíamos ahorita, mucho como niños, pobrecitos, qué pesar. Entonces automáticamente ellos están en el lugar de víctimas, aunque a veces para nosotros es más cómodo ser las víctimas y que los animales sean nuestros salvadores. ¿Y qué pasa? Cuando yo digo es que este animal me salvó, le estoy dando toda la responsabilidad de mi bienestar a ese animal. Entonces, para que haya un vínculo sano, desde toda esta mirada holística, integrativa, es vital que yo reconozca que estamos al mismo nivel y que yo tengo que hacerme cargo. Y obviamente tengo que hacerme cargo de darle la mejor vida a ese ser que ahora está a cargo mío. Y la mejor vida no es... llegar a humanizarlo, pero yo puedo mimarlo, cuidarlo. Pienso en Lola, mi perra, que Lola ha sido la más mimada. Yo he hecho todo lo que he necesitado con ella, vive súper bien, ha tenido la mejor vida del mundo y ha sido muy perro. O sea, Lola ha sido el perro más perro por 15 años. Y es que es importante esa diferencia de humanizar, porque a mimar y a consentir y amar, porque no se nos puede olvidar que e incluso mira que decir esto para muchas personas va a ser como un golpe en el pecho, decirles es que es un animal. Y muchas personas dicen, ¿un animal? Si él es mi hijo. Él es un animal, así como tú también eres un animal de la especie humana, él es un animal de otra especie. Entonces, primero quitarle esa connotación a animal como si fuera algo malo. Algo despectivo. No. Y segundo, entender que en la especie animal de él, que es diferente a la nuestra, las necesidades son diferentes y no le podemos quitar a él sus necesidades de animal y de animal de su especie, sea gato, sea perro, sea equino, sea la especie que sea, pero debemos respetar eso. Y ahí es cuando yo digo que ahí es cuando nos salimos a humanizar, cuando no les permitimos ser animales. Claro, y cuando yo traslado mi necesidad y te la estoy poniendo a ti, estoy dejando que te permee a ti. Y cuando no me tomo el tiempo de reconocer tú quién eres, qué necesitas,
que necesitas desde lo más biológico hasta lo más sutil también. Entonces, nos vamos mucho como extremos, como humanizar y es darles todo y consentir y ponerlos como por acá en el pedestal, o que sea un perro y pensamos pues en qué es lo peor de lo peor. Y siento que en estos momentos como humanidad estamos viviendo un momento súper lindo, y es que estamos pudiendo formar familias multiespecie. Sí, es decir, esa conciencia. tú que eres una especie distinta a la mía, te amo, te cuido y te respeto, reconociendo todo lo que tú necesitas, que es distinto a lo mío, y aún así dándote cositas extras donde yo no te estoy permeando de mi propia necesidad, pero te estoy dando también de mi forma de amar. Entonces con Lola era la más gamina, se tiraba todas las quebradas cuando estaba joven, se empantanaba. Lola ha hecho todos los paseos del mundo. Ha sido muy perro, pero súper mimada, y yo soy súper mimadora, y ella es igual, y nunca jamás eso será humanizar, ¿cierto? Sí. Recordemos que estamos también maternando, o sea, y no porque sean nuestros hijos, pero el acto de cuidar, de nutrir, respetándote, es súper valioso. Como que nos movamos ahí en ese equilibrio. Lo que hemos dicho desde el inicio, y equilibrio en eso. Nati, gracias. Yo creo que con este mensaje que nos das podemos cerrar este capítulo. Podríamos quedarnos hablando 3 horas perfectamente. Confirmo. Y espero entonces que en otra oportunidad lo podamos hacer. Gracias por estar aquí. Realmente es muy valioso tenerte aquí. Tu información, tu energía, todo es muy valioso. Gracias por estar. Yo soy súper llorona. Ya en este capítulo se me han encharcado los ojos 1000 veces, se me han quebrado la voz 1000 veces. Solo que es gratitud. Yo siento que eso hace parte de la gratitud y de que amamos realmente lo que hacemos. Yo siento que el día, y siempre lo digo, el día que yo deje de sentirme así es porque automaticé algo y ya no le estoy dando el valor a lo que hago. Entonces, ese es el superpoder de humanas. Eso fue lo que yo me di cuenta, como igual, otra identificación más juntas. Y me daba mucha pena emocionarme hasta las lágrimas, porque ni siquiera era solo por tristeza, era por gratitud, por felicidad, por emoción, por felicidad, por un montón de cosas. Y al reconocerme como humana, espérate, es que este es nuestro poder, sentir de esta manera. Y creo que desde ahí mi día a día es invitar también a los otros que tienen tanto miedo de sentir como sentimos, que a veces es too much, pero como sentimos nosotras, como ni que no te dé miedo, porque es que a eso vinimos, a sentir. Así que me conmueve también mucho. Gracias, Meli, a ti. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por tomarse este té con nosotros, por compartir estos espacios, y nos vemos dentro de 8 días, 5 de la tarde, los martes. Un abracito.